De regreso con ustedes aquí en Con y Pensini por Globovisión. Tenemos un invitado especial, el diputado José A. Guerra, @José A. Guerra. Lo nombro así para que se fijen en ese Twitter y bueno, le hagan seguimiento y le hagan también preguntas después. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pedro, gracias a ti y a la audiencia de Globovisión. Bueno, el tema económico está en el tapete, sobre todo por la caída de los bonos venezolanos como reflejo a toda la situación de geopolítica del país. Vimos una locución que tomó lugar allá en los Estados Unidos en el Congreso, donde participó una cosa histórica, nos estaban diciendo el profesor Arellano, que es primera vez que convocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y se hablaba de Venezuela. También inmediatamente salieron noticias, por ejemplo, Reuters dice en exclusiva, Venezuela discute con Rusia sobre el colateral de Citgo para evadir sanciones en los Estados Unidos, tema que también se tocó en ese día, y se dijo que Venezuela estaba en default. Te lo voy a leer, lo que tengo como resumen, dice que Venezuela está, ya te voy a decir, el gobierno de Venezuela está en default y que lo maneja y es administrada por una entidad rusa la deuda. Eso causó inmediatamente un impacto, una caída de 5% en promedio de los bonos venezolanos, de la deuda soberana y también de los papeles de PDVSA. Quería que nos dieras un poquito de ilustración de lo que está pasando allí y por qué cae tan duro, que nunca ha sido como afectada tanto por el factor político. Bueno, lo primero que yo diría es que la crisis económica se ha agudizado de manera notoria, importante. El país prácticamente no tiene reservas internacionales. Las reservas han venido cayendo de manera vertical. Un país sin reservas internacionales le cuesta mucho importar, le cuesta mucho pagar su deuda, y a ello se suma esta caída de los bonos. O sea, los bonos son la deuda que emite Venezuela, que es comprada en los mercados internacionales, y si la deuda está cayendo es porque nadie quiere comprarla y todo el mundo la quiere vender. Entonces eso dificulta el financiamiento de Venezuela. Venezuela tiene un problema serio, serio de financiamiento externo, está asfixiada financieramente, y la pregunta es, ¿cómo llegó Venezuela a esta situación? Y la respuesta está en que el gobierno se bloqueó a sí mismo. Aquí no hay bloqueo internacional, todo el mundo está dispuesto a prestarle a Venezuela. El problema está en que el gobierno cometió un error muy grande. Y el error que cometió de manera importante fue que el año pasado no presentaron la ley de presupuesto y la ley de endeudamiento para ser aprobado por la Asamblea Nacional. Y se fueron al Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia no tiene la calificación legal para aprobar una ley de endeudamiento. En consecuencia, los mercados internacionales globales, cuando vieron que no hay una ley que fundamente el endeudamiento, dijeron, yo no le puedo prestar a este país porque esto es un acto ilegal. Y eso es lo que ha causado este cierre financiero, esta especie de camisa de fuerza en la cual se metió el gobierno a sí mismo. Entonces, una caída de las reservas, no hay dólares para importar. Están por menos de 10.000 millones. Están en 9.900 millones, prácticamente nada. Nosotros en el año 2006 teníamos 45.000 millones, en el año 2006. Ahora tenemos apenas 9.900 millones, prácticamente nada. Y aparte de esto, el dólar paralelo se ha desbocado de una manera increíble. Claro, porque ¿qué respalda a los bolívares? Claro, los dólares. Pero además de esto, el DICOM, que el gobierno vende como un éxito, no está entregando los dólares suficientes. Este DICOM está entregando menos dólares de lo que entregaban todos los sistemas anteriores. De manera que tenemos una economía complejizada, asfixiada por un modelo económico absolutamente fracasado. Y yo creo que esa es la clave de todo. Es un modelo económico que fracasó, es un modelo económico que está llevando a la ruina a Venezuela, que está generando algo, Pedro, que tú lo ves en la calle, el hambre que sufren los venezolanos, pero gente que se levanta y no puede comer. ¿Por qué no cambia el gobierno la política económica y cambiaria? Bueno, porque el gobierno está atrapado en una ideología también fracasada, que es la ideología del marxismo-leninismo, estalinismo. Es decir, el gobierno tiene una especie de gringola que no los deja ver. Entonces está aferrado a un modelo económico. Entonces hablan de un modelo donde le dan espacio al sector privado, pero al mismo tiempo acosan el sector privado. Aquí la solución a esto es un cambio político y un cambio económico, y ese cambio político y económico es para dar espacio a una economía productiva donde el sector privado y la gente puedan invertir. Pero sin embargo, tú hablas de ese modelo económico y político que van a radicalizar. Se aprueba la Asamblea Nacional Constituyente, que como por la relación de votos pareciera que un voto vale por 10 personas y depende de la sección, o sea, va a ser aprobada. Y es una
constitución muy parecida, por ejemplo, a países como Cuba, la extinta Unión Soviética o antes de que China se abriera el libre mercado. Entonces, ¿por qué se sigue presionando para llevar entonces al país a esa constituyente comunal? Pero la constituyente no la quiere nadie en Venezuela. No la quiere ni lo que se llama el chavismo, ni lo quieren los sectores democráticos. No la quiere el país. Es un empeño de un grupo radicalizado que ha tomado el gobierno y está llevando el país a una situación de consecuencias impredecibles. Yo aprovecho la oportunidad de este programa para pedirle al presidente y para hacer un llamado al país a que esta constituyente no se puede materializar y que el presidente retire la propuesta de constituyente y se abra un espacio de diálogo y de negociación política para encontrarle solución a la crisis. Porque no es que se va a instalar la constituyente y no va a pasar nada, es que la constituyente va a trancar aún más el país, porque no va a ser reconocida por nadie. Primero, por los venezolanos que no estamos de acuerdo con ella en un 85%. Segundo, porque los propios... Cifras de análisis, por ejemplo. Las encuestadoras, nosotros acabamos de ver una encuesta y el rechazo de la constituyente es casi 85%. Le queda el 15% y el 15% no va ni puede imponerle una constituyente a un país. Y retirada la constituyente por parte de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, se abre un espacio de discusión para buscarle una salida negociada a la crisis. Nosotros no podemos tenerle miedo a la palabra negociación, porque negociación es un acuerdo. Pero la negociación implica dos partes. El año pasado, por eso la gente ha estado marchando en las calles, o por lo menos la oposición, donde están solicitando que se cumplan los acuerdos que se suscribieron el año pasado en la mesa de diálogo. Ahora, ¿cómo crees tú en un diálogo o una negociación si una de las partes no cumple? Y no solamente lo dice el país, sino que lo dijo Almagro junto al senador Marco Rubio y en Mercosur, en distintos escenarios. Claro, por eso es que se habla de un diálogo sincero, efectivo y que lleve a resultados concretos. No es un diálogo para ganar tiempo, para que el gobierno vaya extendiendo el plazo que llegue el 30 de julio. Es un diálogo efectivo, pero hay que buscar el acuerdo porque si no el país va a entrar en una etapa de ingobernabilidad y no sabemos a dónde nos puede llevar esta situación. Entonces, por el bien del país, el presidente Maduro debe dejar atrás esto que llamaba Vladimir Lenin la enfermedad infantil del izquierdismo, que es presa de un sector extremadamente radical, que no tiene apoyo popular, que está aislado del país y que está conduciendo a la nación venezolana a una situación de parálisis absoluta con una constituyente rechazada por el pueblo. Entonces, retirada la propuesta de constituyente, que es la propuesta que hacemos nosotros, que retira el presidente de las constituyentes, entramos en una fase de negociación política, pero que es la única opción válida que tiene el país para recuperarse. Pero este país está en una crisis muy profunda, pero es escandaloso la gente que está pasando hambre, la gente que no consigue medicina, y esto se va a profundizar si se aprobase esa constituyente tal cual está planteada. Tenemos que ir a una... De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el diputado José Aguerra, @José Aguerra, hablando de distintos temas. Antes de entrar en lo del default, quería que me hablaras porque se logró un pacto, vamos a hablar de pacto de gobernabilidad, por lo menos un acuerdo nacional que firmaron distintos diputados de distintos partidos, algunos factores de poder. Quiero que me hables un poco sobre este acuerdo. Es un acuerdo nacional. Sí, la Unidad Democrática ha venido trabajando seriamente la idea de ser gobierno y vamos a ser gobierno. Entonces, una fuerza que es hoy mayoritaria en el país, lo fue el 6 de diciembre de 2015, ahora con mucha más potencia, necesita tener un programa estructurado de qué va a hacer con el país. Y esto es un mensaje para los venezolanos y para la gente que está en el exterior. El primer punto de ese acuerdo es el problema de la justicia social, Pedro. Nosotros no podemos ignorar y estar al margen de la calamidad social que viven hoy los venezolanos más pobres, que hoy no pueden comer, que hoy no tienen acceso a las medicinas. La justicia social como valor. La justicia social implica que aquellos más desfavorecidos, los más pobres, tengan oportunidades. Para ello implica dos cosas principalmente. Una economía que crezca, que genere puestos de trabajo, que genere trabajo decente, pero también una economía que logre bajar la inflación,
que logre contener el avance de los precios. Eso está ahí para en que ese los salarios, pacto de sí, cómo eso, bajar la inflación. sí, está claro que está, eso se ha estudiado, se ha venido planteando. El segundo punto es el tema de la unidad nacional. O sea, el país requiere unidad nacional. Por eso Se habla pusieron a Henry Ramos allí de unión. a firmarlo. Sí. No, y todo el mundo, no lo firmó Pero Henry Ramos. como vocero. Sí, él fue el vocero, pero lo firmó todo el mundo. Henry expresó muy bien lo que el país quiere. Pero aquí hay un sector que hoy está con el gobierno y que estuvo con el presidente Chávez, que necesitamos que esté incorporado, Pedro, al nuevo gobierno para darle una base de apoyo político y social a ese nuevo gobierno que va a asumir funciones tan pronto se hagan las elecciones en Venezuela que correspondan con la Constitución. Nosotros no podemos gobernar para nosotros mismos, ni nosotros mismos. Necesitamos una gran base de apoyo político, social, que nos lo da la fuerza mayoritaria hoy, pero también nos lo da esos sectores del chavismo y que estuvieron cercanos al presidente Chávez, que son una fuerza democrática igualmente, que necesitan incorporarse plenamente a un nuevo gobierno. En tercer lugar, Pedro, el tema de la Fuerza Armada Nacional, que ahí hay un llamado expreso. Está contemplado. Sí, yo lo he dicho muchas veces, yo creo en una Fuerza Armada apegada a la Constitución. La Fuerza Armada no puede ser el brazo militar de un partido político. Lo deseable es una Fuerza Armada comprometida con el interés nacional y con el desarrollo económico y social de Venezuela, y no una Fuerza Armada políticamente beligerante. ¿Por qué? Porque mañana cuando cambien las cosas, nosotros no podemos utilizar la Fuerza Armada en las labores políticos partidistas, sino una labor institucional, reconociendo el mérito, las capacidades y la formación de esos oficiales y de los subalternos que hoy integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que no se vea como una fuerza represiva, y que sea un orgullo para un militar portar su uniforme en la calle, de oficial, de cualquier grado que sea él, y que la gente lo vea con respeto, y no lo que pasa hoy, que prácticamente no vemos a oficiales uniformados en las calles por un problema de rechazo de la opinión pública. Pero hay un punto ahí que el presidente Maduro en una locución dijo que si no se elegía por las buenas la Asamblea Nacional Constituyente, ofreció balas. ¿Y quiénes manejan las balas? ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas Nacionales van a promover esto? Yo creo que la Fuerza Armada Nacional, por lo menos los componentes Ejército, Marina y la aviación, no le van a disparar al pueblo venezolano, que lo que quiere es una salida democrática a la crisis. Quien está llevando el peso muerto de la represión es la Guardia Nacional, bueno, que es la que está más expuesta, es la que está más, digamos, señalada como violadora de los derechos humanos, pero los componentes Ejército, Marina y Aviación afortunadamente no han participado ni deben participar en las funciones de orden público. El cuarto elemento de este acuerdo de gobernabilidad, que no es un gobierno de transición, ni es un gobierno paralelo. Compromiso unitario para la gobernabilidad. Compromiso unitario para, no es un gobierno paralelo, no es un Estado paralelo. El componente que te estoy explicando, pero es el de los empleados públicos. Nosotros tenemos más de 3 millones de empleados públicos que necesitan estabilidad y que no pueden ser rehén de un partido político. No puede ser que un presidente de la República, en el caso de Nicolás Maduro, ordene, lista en mano, que tienen que obligar a votar a los empleados públicos por una acción política. Queremos empleados públicos libres, empleados públicos que voten con su conciencia. Y eso tiene que ver con otro término, otro tema, el rescate de la democracia y de la justicia como valor. Yo creo que esto completa un marco conceptual en el cual los venezolanos y los extranjeros que ven de cerca el problema venezolano estén diciendo hoy, bueno, aquí hay una gente que tiene un programa económico, tiene un programa social, tiene un programa político para darle estabilidad a Venezuela y que el país entonces empiece a salir de la crisis y saltar al desarrollo. Es muy importante para que se vean internacional y nacionalmente esa visión de unidad. Este acuerdo lo firman 20 partidos políticos y miembros de la Mesa de la Unidad Democrática. Van a ser suficientemente amplios para aceptar sectores, por ejemplo, del chavismo, como se llama, chavismo no polarizado, el chavismo crítico, para llevar adelante esto con un pacto más amplio nacional. Pero yo he sido coherente en ese planteamiento. Venezuela requiere unión. Hay una fuerza que estuvo con el presidente Chávez que fue una fuerza mayoritaria. Llegó a tener 60% apoyo, hoy tiene apenas 20 o menos por ciento apoyo. Hay gente muy valiosa que participó con el presidente Chávez, gente honesta, gente correcta en su actuar, en su funcionamiento como persona y como funcionario. Y hay otros que, aunque no lo fueron, hoy tienen una posición proclive a un cambio democrático.
Lo mejor para Venezuela es que esas dos fuerzas, la Unidad Democrática, hoy fuerza mayoritaria, y ese sector vinculado al presidente Chávez, que antes no nos podíamos encontrar, pero que ahora sí nos encontramos en la idea de que hay que detener la constituyente, porque la constituyente es un salto al vacío en Venezuela, que esas dos fuerzas converjan para darle estabilidad a Venezuela, Pedro. Venezuela, de cara al año que viene, de cara a su futuro, necesita estabilidad, estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política, Pedro. El país, tal como está, Pedro, se nos está yendo entre las manos, Pedro. Venezuela es un país altamente comprometido en su viabilidad política y necesitamos, Pedro, la conjunción de esas dos fuerzas. Hoy, por ejemplo, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, juega un rol fundamental en la estabilidad institucional del país. Claro. Ese sector que se desprendió del chavismo, el general Miguel Rodríguez Torres, lo que se llama la Plataforma de Defensa de la Constitución, que incluye al general Clivel Alcalá, los ministros Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Freddy Gutiérrez, que no fue ministro, pero fue un alto representante del gobierno del presidente Chávez, Oli Millán, entre otros, ¿verdad? Son un factor importante también para que esa confluencia de ideas y de proyectos para Venezuela nos pongamos de acuerdo para lograr un gobierno de unión nacional. Ahora hay un tema que apenas ganaste como diputado y lo has traído todo el tiempo a la mesa, ha sido el de la corrupción y el de recuperar fondos internacionales de Venezuela. Si tú ves y tú hablabas al principio de la entrevista sobre las reservas internacionales están en 9.500 millones en un chat, te leí que eso era como para comprar chocolates, que ni siquiera sabía cuánto había de liquidez en eso. ¿Y cuánto fue lo que se perdió en el país de lo que denunció Giordani, de los containers y todo, para tener una comparación? ¿Cuánto hay de dinero de corrupción en el mundo? ¿Tú crees que se puede recuperar para tener alguna base para poder trabajar nuevamente a Venezuela? Pedro, el país en este momento tiene algo así como 9.900 millones de dólares. Es nada. Tú sumas la plata que los corruptos se robaron de varias formas. Uno, la sobrefacturación de importaciones cuando los distintos regímenes, Cadivi, Sencoe, Sigme, SICAD 1, SICAD 2, tú sumas todo eso que se han robado. Esos corruptos tienen más plata hoy que la nación venezolana. Como 20 veces más. Mucha plata, tienen más. demasiado dinero, han robado demasiado. Ahora, una opción profiláctica consistiría en tratar de ubicar esos capitales ilegítimamente construidos y tratar de buscar una recuperación de ese patrimonio para que ese patrimonio recuperado contribuya a apuntalar el crecimiento de la economía. Pero, y aquí yo quiero ser enfático, Venezuela con los ingresos petroleros hoy no tiene dinero suficiente para financiar el crecimiento económico. Necesitamos pagar las importaciones, necesitamos pagar la deuda, y podemos hablar de eso ahorita, y digamos, agarrar esos capitales que se robaron, una parte de ellos, y traerlos a Venezuela sería un gran logro. Brasil ya hizo una parte de ello. Sí. Brasil ha logrado recuperar unos 3.000, 4.000 millones de dólares. No es fácil, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque se puede esconder parte de lo robado, pero no todo lo robado. De hecho, a uno de estos chicos que robó demasiado en Venezuela, ya le quitaron en Estados Unidos, le apresaron, le tienen retenido unos 600 millones de dólares. Y yo creo que esta es una acción profiláctica para que los ladrones y los aspirantes a ladrones saben. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Eurovisión. Estamos con el diputado José Guerra, experto en todo lo que es la materia económica y financiera y además en política. José, estábamos hablando sobre la posibilidad que Venezuela entre en un default. Es más, ayer el secretario general de la Organización de Estados Americanos le dijo al senador Marco Rubio entre el Congreso de los Estados Unidos en ese foro que Venezuela estaba en default, que dependíamos de una agencia en Rusia. ¿Es esto verdad? Bueno, la palabra default significa incumplimiento en el pago. Venezuela obviamente no está en default, ha pagado la deuda. Yo estaba escuchando el día viernes unas declaraciones del vicepresidente Tarek El Aissami, donde él mostraba orgulloso que Venezuela está pagando su deuda y que no le ha hecho caso a las aves agoreras que decía que íbamos a caer en un incumplimiento de pago. Yo quiero decir lo siguiente aquí, Pedro, y mi posición es, Venezuela debe y tiene que seguir pagando su deuda. Hay una discusión. El problema es cómo paga la deuda. Yo creo que en las condiciones que está el país ahorita, estamos gastando casi
50%, es decir, de cada 100 dólares que entran en el país, 50 es para pagar la deuda. Bajo estas condiciones, con estos precios petroleros, 43, 44 dólares, exportando un monto cada vez menor, en mi opinión, el país no puede pagar la deuda en esa forma. O sea que tiene que venir una reestructuración de deuda en cualquier momento o entrar en default. El default yo lo descarto. Yo lo descarto porque el default es decirle a los que tienen los bonos, yo no te voy a pagar, ve qué vas a hacer con la deuda, con lo cual le va a venir al país una cadena de embargo de los tanqueros petroleros, de sus refinerías, de sus activos externos. Entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero después de esa noticia, sumado a lo de política, pero el mercado reaccionó, fue con las declaraciones de Almagro. Cayó 5%, que eso es un desplome en un solo día para los bonos venezolanos. Sí, pero el tema de fondo es, ¿qué haces tú con el problema de la deuda ahorita? Porque como está no puedes pagarla. Entonces, ¿qué haría un gobierno y qué vamos a hacer nosotros en el gobierno? Nosotros vamos a llamar a los inversionistas y le vamos a decir, señor inversionista, aquí hay que pagar el año 2018 casi 10.000 millones de dólares, sin contar lo que hay que pagar en la China, que son por lo menos 3.000 o 4.000 millones más. Ese monto, Pedro, es más de la mitad de los ingresos petroleros que vamos a esperar. Y le vamos a decir a los inversionistas, señores inversionistas, nosotros queremos pagarle, pero en unas condiciones favorables a Venezuela. ¿Para qué favorable? Para que, liberado el pago de la deuda, podamos importar, podamos comprar las materias primas, podamos comprar los alimentos y el país pueda volver a crecer. Sin embargo, hay algún grupo de economistas desde Harvard que están diciendo constantemente que Venezuela debería entrar en default. Hay otros también voceros, parte de la oposición, que dicen hay que entrar en default porque esos son los bonos del hambre, o comemos o pagamos. No, de la oposición en Venezuela nadie ha dicho que hay que ir a un default, porque uno tiene que ser responsable. O sea, si tú entras en un default, tú no pagas la deuda, bueno, el acreedor, ¿qué va a hacer? Te va a rematar, te va a ir contra los activos tuyos, entonces no vas a poder exportar petróleo, entonces en lugar de resolver un problema, estás agravando el problema. Entonces tienes que ir a un proceso de refinanciamiento de la deuda. Decirle a los mercados, señores mercados, aquí estamos reunidos, nosotros tenemos este plan económico, nosotros tenemos este plan social, necesitamos financiamiento externo para que la economía vuelva a crecer, necesitamos levantar la producción petrolera que está destrozada y entonces pagar en mejores condiciones. Esa es la propuesta de nosotros, claro, que es distinto a decir, señores, yo no pago, con lo cual al no pagar, es como tú vas a un banco y te llega la tarjeta de crédito y te llega el crédito del apartamento y nadie paga. Entonces, ¿qué hacen los bancos si no pueden cobrar? Si los bancos no pueden cobrar, entran los bancos en un problema y en lugar de resolver la situación de un cliente, generalizas una moratoria de pago, la economía se tranca, se traba, entonces no hay crédito para nadie. Entonces es el peor de los escenarios. Insisto, no estoy de acuerdo con un default, incumplimiento del pago de la deuda. Hay que ir a un refinanciamiento de la deuda porque en estas condiciones que está Venezuela no se puede pagar la deuda porque nos estamos asfixiando desde el punto de vista económico. De cada 100 dólares que entran en el país, 50 o más se están yendo a pagar la deuda en un momento en que los precios petroleros no levantan y la producción petrolera, por la ineficiencia de PDVSA, ha venido declinando. Entonces, está